Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tiempo de cambio radical, ¿no? Los últimos años del siglo V. Estamos hablando de la caída del Imperio Romano de Occidente, que suena así, muy de libro de historia, pero si lo piensas, imagina que todo lo que conoces, el poder, la administración, esa idea de un mundo unido, pues se viene abajo. Y justo en medio de todo ese lío vivió el Papa San Simplicio. Eso es. Su pontificado fue, del 468 al 483. Le tocó vivir en primera línea ese momento clave, el año 476, cuando Odoacro, que era un jefe militar germano, pues depone al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un chaval además. Sí, jovencísimo. Un momento con una carga simbólica, tremenda. Para muchos, el fin de una época, claro. Efectivamente. Y es que Roma, la gran Roma, pues deja de ser capital política en Occidente. Formalmente, al menos. Pero, y esto es lo interesante que vamos a explorar hoy, basándonos en los textos que tenemos de la época, mientras que hay una estructura, hay otra que no solo aguanta, sino que empieza a ganar, a ganar protagonismo. La Iglesia. La Iglesia de Roma, sí, y el papado. Justo. Pues esa es un poco la idea hoy. Queremos entender, con las fuentes que manejamos, cartas del Papa, crónicas, cómo San Simplicio y la Iglesia navegaron todo ese caos. Ver cómo se defendió la doctrina cristiana en un momento, de mucha confusión teológica. Cómo se mantuvo unida la Iglesia en Occidente, ¿no? Y por qué este Papa es tan importante para entender cómo evolucionó el papado hasta ser la figura clave que fue después, en la Edad Media. Exacto. Así que, nada, vamos a hacer este viaje al siglo V. ¿Listos? Vamos allá. Venga, para empezar, pongámonos bien en situación. Finales del siglo V, el Imperio Romano de Occidente. Llevaba ya tiempo muy tocado, por las migraciones germánicas, por crisis internas. Vamos, que no fue de un día para otro. No fue un proceso largo. Y lo de Odoacro deponiendo a Rómulo Augustulo es como, ¡pa!, la puntilla final, ¿no? Sí, el símbolo de ese proceso. Pero, ¿qué significó eso en el día a día? Y sobre todo para la Iglesia en Roma, ese vacío de poder imperial. Pues significó muchísimo, un cambio radical. Piensa que sin un emperador real en Occidente, muchas funciones que antes hacía la administración imperial, pues se quedaron sin nadie que las hiciera. Claro. La administración, la ayuda social, incluso temas legales. Y las fuentes nos dicen que, poco a poco, la Iglesia de Roma, con el Papa al frente, que ya tenía una estructura, ¿sabes?, las diócesis y tal, pues empezó a llenar ese vacío. Por necesidad, dices. Sí, no creo que fuera un plan político al principio. Era pura necesidad. Organizar el reparto de comida, por ejemplo. Administrar tierras para mantener al clero, a los pobres, incluso mediar en conflictos locales. O sea, un trabajo muy Muy práctico, muy de gestión. terrenal, sí. Además de lo espiritual, claro. Vale. Pero junto a esa labor social, que era fundamental, estaba el tema de la autoridad doctrinal y espiritual. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sin un emperador en Occidente que dijera «esta es la fe correcta» o que convocara concilios como antes... Como Constantino, por ejemplo. Exacto. Pues esa responsabilidad de defender la ortodoxia recayó mucho más directamente en el Papa. Y ahí es donde Simplicio, juega un papel clave. Entiendo. Y uno de los grandes líos doctrinales de su época era lo del Concilio de Calcedonia, del 451. Habían pasado ya, más de 15 años. Sí, Pero la cosa seguía caliente. muy caliente. ¿Qué se jugaba ahí exactamente? ¿Por qué era tan crucial defender Calcedonia? Pues se jugaba ni más ni menos que entender quién es Jesucristo para los cristianos. Algo fundamental. A ver, Calcedonia había dicho que en Cristo hay dos naturalezas. Divina y humana. Eso, unidas pero sin mezclarse ni separarse, en una sola persona divina. Era una fórmula de equilibrio, digamos, Vale. para evitar decir que se mezclaban o que estaban separadas, como decían los nestorianos. Pero había una corriente muy fuerte, sobre todo en Oriente, Egipto, Siria, el monofisismo, ¿Ah, sí? que insistía en que Cristo tenía una sola naturaleza, la divina, que la humana, como que quedaba absorbida. Y eso no era solo una discusión de teólogos en plan abstracto, ¿no? ¿Qué va? Tenía unas implicaciones enormes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, para la idea de la salvación.
Si Cristo no era de verdad humano, ¿cómo podía salvar a la humanidad? Claro. Y si no era de verdad Dios, ¿cómo su sacrificio tenía valor infinito? Para gente como Simplicio, negar las dos naturalezas era cargarse el núcleo del cristianismo. Entiendo. Y además, estas peleas teológicas pues estaban mezcladas con rivalidades entre las grandes ciudades, ¿sabes? Roma, Constantinopla, Alejandría. Política eclesiástica pura y dura. Y política imperial también, sobre todo en Oriente. Los emperadores de allí a menudo buscaban fórmulas de compromiso para calmar las aguas, fórmulas que en Roma veían, con mucha sospecha, le sonaban a herejía disimulada. Y ahí es donde entra la firmeza de Simplicio que decías. ¿Qué hizo él concretamente? Porque claro, ya no tenía detrás a un emperador fuerte en Occidente que la respaldara. Pues aquí es donde se ve muy bien cómo la autoridad del Papa empieza a basarse más en sí misma, En la herencia de Pedro, como decían ellos. no tanto en el poder político. ¿Y cómo se ve eso? Sobre todo en sus cartas. Tenemos cartas suyas a los emperadores de Oriente, Zenón y Basilisco, y a los patriarcas de Constantinopla y Alejandría, Acacio sobre todo. El de Constantinopla. Sí. Y en esas cartas, Simplicio es inflexible, defiende Calcedonia a muerte, dice una y otra vez, esto no es una opinión, esto es la fe de los apóstoles, la fe de Pedro, la roca, y rechaza cualquier intento de cambiarla o de hacer apaños doctrinales, como los que intentaba Acacio para atraer a los monofisitas. O sea, que desde una Roma que políticamente ya no pintaba mucho en el gran esquema imperial, el Papa proyectaba una autoridad doctrinal muy fuerte. Esas cartas son la prueba, ¿no? Exacto, son una prueba clarísima. Muestran a un papa que actúa como el árbitro de la fe para toda la Iglesia, Oriente y Occidente. Apoya a los obispos de Oriente que siguen fieles a Calcedonia, aunque los persigan. Ajá. Y condena a los que se desvían. Y lo importante es cómo lo hace, apelando a la tradición apostólica, a la sucesión de Pedro, no al emperador. Que en Occidente ya ni estaba. Exacto. Y en Oriente, a veces, era parte del problema teológico. Simplicio está como afianzando la idea de que la autoridad del Papa viene de su fidelidad a esa fe original de Pedro. Qué interesante. O sea que mientras el poder político se rompe en pedazos, la autoridad doctrinal de Roma, basada en esa tradición, parece que se hace más fuerte. Justo eso. Y esa firmeza en la doctrina tiene consecuencias más allá de la teología pura. Piensa en Occidente. Un caos. Reinos germánicos por todos lados. Visigodos aquí, ostrogodos allá, francos, vándalos. Un puzzle. Totalmente. Y en medio de ese puzzle, la figura del Papa y la Iglesia de Roma se convierten en un símbolo. ¿De qué? De continuidad. Con el pasado romano, sí, pero sobre todo con el pasado apostólico. Y de unidad. Una fe, una estructura de Iglesia que estaba por encima de las nuevas fronteras políticas que iban surgiendo. Y eso conecta con otra cosa que dicen las fuentes, ¿no? Que Simplicio también se dedicó a construir y dedicar iglesias en Roma. San Esteban Rotondo, Santa Viviana. A lo mejor suena, a actividad normal de un obispo. Pero en este contexto... No. Tiene un significado especial sin duda. No es solo poner ladrillos. En un momento en que la Roma imperial se caía a trozos, literalmente. Sí. Invertir en construir y decorar iglesias era como decir, aquí seguimos, la fe cristiana sigue presente y fuerte en Roma. Una declaración de intenciones. Totalmente. Y además, las iglesias serán los centros de la vida litúrgica, y también se dice que Simplicio reforzó la liturgia, y eso era clave para mantener unida a la gente. La liturgia. ¿Cómo? Las misas, las oraciones... Sí, las oraciones comunes, los sacramentos celebrados de una forma reconocible, el calendario de fiestas... Todo eso era como un lenguaje común que unía a los cristianos, fueran quienes fueran, vinieran de donde vinieran. Entiendo. Era como tejer comunidad, ¿no? Reforzar la identidad cuando todo lo demás se deshacía. Exacto. Piensa que las viejas seguridades se estaban derrumbando y de repente tienes la regularidad de la liturgia, la firmeza de la doctrina que defiende el Papa, la red de obispos en contacto con Roma. Todo eso daba un marco, daba estabilidad, daba sentido. Ajá. La estructura de la Iglesia, con su jerarquía, sus normas, el derecho canónico que empezaba a formarse, su liturgia,
Pues demostró ser mucho más resistente que la estructura del imperio en Occidente. Vaya. Y de hecho, ofreció un modelo de organización y unos valores que luego influirían muchísimo en cómo se formaron las sociedades de la Edad Media. Entonces, si intentamos resumir un poco el significado de Simplicio, en este momento tan bisagra, ¿qué nos dice sobre la relación entre la Iglesia y el poder político? Pues nos dice algo crucial, que la Iglesia, y sobre todo el papado, demostró que podía sobrevivir y adaptarse más allá de los cambios políticos. La caída del imperio en Occidente, que podría parecer el fin de la influencia de Roma, Sí, pues paradójicamente acabó reforzando su papel como centro espiritual. Al desaparecer el emperador de Occidente, el Papa se quedó como la figura de más autoridad y prestigio en Roma. claro. Y heredó no solo tareas prácticas, sino también como un aura simbólica de continuidad con el pasado glorioso de Roma, pero ahora en clave cristiana. Es curioso eso. La caída de uno potencia al otro. En cierto modo sí. El pontificado de Simplicio es justo ese momento de transición. Él todavía habla con los últimos emperadores de Occidente, y mucho con el de Oriente, pero su autoridad se basa cada vez más en ser el sucesor de Pedro, el guardián de la fe universal, la fe católica, que significa universal. Y esa universalidad ya no es solo la del Imperio Romano. Exacto. Ya no se identifica solo con las fronteras del imperio. La Iglesia empieza a verse como algo supranacional, capaz de hablar con los nuevos reyes germánicos de Occidente. Y esto, claro, pone las bases para lo que vino después en la Edad Media, ¿no? Totalmente. Simplicio es una figura clave en ese proceso. Mantuvo la doctrina de Calcedonia, que sería la fe de Occidente, afianzó la primacía de Roma cuando no había otro poder claro, gestionó los bienes de la Iglesia para ayudar a la gente. Todo eso preparó el camino para que, un siglo y pico después, un papa como Gregorio Magno, San Gregorio I. ese mismo, pues pudiera desarrollar a tope ese papel del papado, ya no solo como líder espiritual, sino como una fuerza diplomática, administrativa, cultural, de primer orden en la Europa medieval. Gregorio construyó sobre los cimientos que papas como Simplicio habían salvado en plena tormenta. O sea que el famoso 476, el fin del Imperio Romano de Occidente, Ujú. no fue el fin de la historia de Roma, sino el inicio de otro capítulo, uno donde el papado iba a jugar un papel protagonista, pero de otra manera. Exactamente. Demostró que la Iglesia no dependía vitalmente del imperio. La misión que ellos creían tener, predicar, dar sacramentos, guiar a la gente, pues continuaba, adaptándose, eso sí. Claro. Y el papado se consolidó como ese eje visible de unidad y universalidad para las iglesias de Occidente. Muy bien. Pues si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto, empezamos con esa caída simbólica de Roma en el 476, con la deposición del último emperador occidental, y en ese ambiente de derrumbe político, hemos visto cómo el Papa San Simplicio se convierte en una figura fundamental. Así es. Hemos visto cómo, apoyándose en la autoridad que venía de Pedro, según la tradición, defendió con uñas y dientes la doctrina de Calcedonia contra los monofisitas, sobre todo en Oriente. Sus cartas lo demuestran. Una autoridad doctrinal que ya no dependía del emperador. Y a la vez hemos visto cómo la Iglesia de Roma, con él al frente, pues empezó a llenar el vacío que dejaba el imperio en Occidente, haciendo labores sociales, administrativas, convirtiéndose en un pilar de estabilidad, de cohesión, Exacto. y con la liturgia y las iglesias reforzando esa identidad común en un mundo que se rompía. Correcto. Su pontificado, al final, es un ejemplo perfecto de cómo la Iglesia no solo sobrevivió a la caída del imperio. Sino que se adaptó, se transformó y puso las bases para el papel tan central que el papado tendría en la Edad Media. La autoridad moral y espiritual se hizo fuerte justo cuando la autoridad política de siempre, desaparecía en Occidente. La historia de San Simplicio, este papa que le tocó navegar en un momento en que el mundo conocido parecía disolverse, nos deja pensando, ¿no? Cuando las estructuras que damos por hechas, políticas, sociales, lo que sea, entran en crisis o desaparecen, ¿qué hace que algunas instituciones o algunas ideas no solo aguanten, sino que incluso encuentren un nuevo sitio, una nueva fuerza? ¿Dónde está esa resiliencia? Es una pregunta que va mucho más allá del siglo V, desde luego. Lo que pasó con la Iglesia entonces sugiere varias cosas, ¿no? Una cohesión interna fuerte, basada en creencias comunes, y una buena organización.
Una misión clara, que no dependía de la política del momento, y una capacidad de adaptarse, pues muy notable, asumiendo funciones nuevas cuando hacía falta. Sí. Quizás la clave está ahí, en ese equilibrio. Ser fiel a unos principios básicos, la fe apostólica en su caso, pero a la vez ser flexible para responder a lo que pasa alrededor. Una lección sobre cómo juegan la tradición y la adaptación en tiempos de crisis, ¿no? Una interacción compleja, sí, llena de matices. Pues con esa idea sobre la resiliencia y la mezcla de fidelidad y adaptación, terminamos esta exploración de hoy sobre San Simplicio y la caída de Roma. Hasta la próxima. Hasta la próxima.